Entonces, si la función no tiene ningún problema, calculamos el límite reemplazando en la variable independiente x el valor hacia el cual tiende x. Entonces reemplazo, me da 2 por 2 al cubo, son 16 más 4, 20, y 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Raíz de 4, 2. Eso siempre que no haya problemas, el límite coincide con el valor de la función. Vamos a ver que después eso se llama que la función es continua. Luego, vamos con este otro. Resulta que me da 0 en el denominador y un número distinto de 0 en el numerador, 0 en el denominador. Hasta este momento, como valor de función, 14 dividido 0 no existe. No se puede calcular la división por 0. Pero cuando x tiende a un número y el denominador tiende a 0, manteniéndose el numerador. Bueno, estoy acá entonces. Si el numerador me da 14, o cualquier número distinto de 0, y el denominador 0, como número, por eso no le pusieron igual a infinito, hasta que yo no les aclare, no existe 14 dividido 0 como número, pero sí como concepto de que cuando en un cociente el denominador tiende a 0, entonces el resultado tiende a infinito. Entonces cada vez que nos dé un número dividido 0, el resultado va a ser infinito. Teniendo claro eso, de que eso lo podemos poner en un límite, no cuando es el valor de la función. En un límite cuyo denominador tiende a 0, sí el resultado es infinito, no en una división. Voy al 3. Reemplazando por 2 me da 4 menos 4, 0 sobre 4. 0 dividido 4 es 0. Ese no hay problema, no es una indeterminación. 0 dividido cualquier número es 0. Cuarto, acá ya tengo un límite donde x tiende a infinito, o sea, un límite en el infinito. Entonces hago lo mismo. ¿Qué le pasa a este cociente cuando el numerador crece indefinidamente? X se hace infinito, me queda infinito, más 3, sigue siendo infinito. Algo infinitamente grande, más 3, infinitamente grande. Dividido 2, dividido un número, me da infinito. ¿Por qué? Porque algo infinitamente grande partido por la mitad sigue siendo infinitamente grande. También infinito, volvemos a repetir, es un concepto. Ahora vamos a empezar a trabajar las indeterminaciones. Punto 5. Si yo reemplazo x por 0, me da 0, menos 0, menos 0, sobre 0, sobre 0. Primer caso de indeterminación. 0 sobre 0 no tiene solución así como está, lo llamamos indeterminación. ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo se va a eliminar la indeterminación? A veces se puede, a veces no. Como hay muchísimos casos, nos vamos a dividir en distintos casos. La primera indeterminación que vamos a estudiar es 0 sobre 0. Y dentro de esa 0 sobre 0, el caso en el que tenemos un polinomio dividido otro polinomio. Lo que vamos a hacer es tratar de factorear numerador y denominador para después simplificar y encontrar funciones que se comportan, esta y esta son funciones que en ese punto se comportan igual, van a tener el mismo límite. Esta no es la misma función que esta, o sea, la del tercer miembro, la de la igualdad, no es la misma función, pero tiene el mismo límite por todas las propiedades que estudiaron de los límites. Indeterminación 0 sobre 0. Primer subcaso de 0 sobre 0, un polinomio divide otro polinomio. ¿Cómo hago? Factoreo numerador y denominador. El valor al cual tiende x es 0, quiere decir que en algún punto de estos dos polinomios está como factor común x. Entonces saco factor común x aquí, me queda multiplicando a x cuadrado menos 2x menos 3. Y en el denominador, si saco factor común x, me queda multiplicando a x cuadrado menos 4. Todos saben sacar factor común, supongo. Díganme que sí. Ahí simplificamos. Simplificamos, bien, en el curso de ingreso agrandado, si no vieron en la secundaria, simplificamos las dos x, cancelamos. Me queda el límite cuando x tiende a 0 de esto, que reemplazando el 0, me da menos 3 en el numerador, menos 4 en el denominador, cancelo los menos y me da 3 cuartos.
La idea es que en el factoreo nos aparezcan en los dos un mismo paréntesis para simplificar y eliminar la indeterminación. Este es el caso más sencillo, factor común. Punto 6. De vuelta me da 0 sobre 0. Miro y el denominador no se puede factorear, porque es un polinomio de primer grado que ya no tiene, es como que se llamaba indivisible. Pero el numerador, ¿qué hay? Hay una diferencia de cuadrados que, como sabemos, es igual a la suma de las bases por la diferencia de las bases. Suma de las bases por diferencia de las bases. Ahí me quedan, ese es mi objetivo, que me queden dos paréntesis iguales en el numerador y en el denominador. Yo cancelo y me queda el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, que es 2. Hasta ahí factoreamos, o sacando factor común, o aplicando algún caso conocido. ¿Qué pasa cuando no miro el polinomio aquí y no veo un resultado conocido? Veo dos polinomios, los dos se anulan para x igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un polinomio se anula para un valor, ese valor es una raíz de ese polinomio. Bueno, esto ya vimos que da 0 sobre 0. ¿Cuál es la idea cuando yo no tengo un caso de lo que conozco como casos de factoreo en el numerador ni en el denominador? No es un factor común, no es una diferencia de cuadrado, no es un trinomio cuadrado perfecto, ni un cuatrinomio cubo perfecto, pero sé que 2 anula este polinomio y anula este otro polinomio. Y habrán visto ustedes, no sé si lo vieron con ese nombre, pero el teorema se llama teorema fundamental del álgebra y dice que cualquier polinomio se puede factorear conociendo sus raíces. Las raíces de un polinomio, repito, son los valores que lo anulan, como si fueran cuando buscan las raíces de una ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado, ¿cómo es? AX al cuadrado más BX más C. Más C igual a 0. Cuando haya raíces, se ve acá x1 y x2. Particularmente ese trinomio se puede factorear como, y cualquier polinomio es lo mismo. Si es de segundo grado va a tener 2 raíces, si es de tercero va a tener 3, si es de cuarto va a tener 4. Lo que pasa es que a veces pueden ser iguales entre sí, o pueden ser también no reales, imaginarias. Pero cualquier polinomio, en particular el del segundo grado, va a ser igual a, el coeficiente principal, por x menos x1, por x menos x2. Cualquier otro polinomio de grado 10, si tiene 10 raíces, se va a factorear como coeficiente principal, o sea, el del término de mayor grado, por x menos alfa 1, le llamamos a la primera raíz, por x menos alfa 2, por x menos alfa n, cualquiera. Repito, el concepto es que cualquier polinomio se puede factorear conociendo sus raíces. Y ese factoreo va a ser igual al coeficiente principal, no olvidarlo, por x menos la primera raíz, por x menos la segunda raíz, por x menos la última raíz. Acá puede haber raíces iguales, distintas, reales, imaginarias. Esto se llama teorema fundamental del álgebra. ¿Para qué viene todo esto? Para ver que aquí yo ya conozco una raíz. Quiere decir que en el factoreo de este polinomio va a aparecer el factor x menos 2 por algo. O sea, el factoreo del numerador va a ser x menos 2 por algo. Y el factoreo del denominador también va a ser x menos 2 por algo. ¿Se entiende ahí o no? ¿Sí? Estoy diciendo entonces, cualquier polinomio se puede factorear como coeficiente principal por x menos una raíz por x menos otra. Segunda cosa, sé que 2 es una raíz del polinomio del numerador y del polinomio del denominador. Si es una raíz, entonces va a aparecer en su factoreo como x menos 2
por lo que quede. ¿Y cómo hago para hallar lo que quede? Para hallar lo que queda acá, voy a dividir por Ruffini este polinomio dividido x menos 2. ¿Recuerdan cómo se dividía por Ruffini? Entonces, para factorear, cuando no es ningún caso, voy a dividir por Ruffini el polinomio dividido x menos la raíz. Y x menos la raíz, ¿por qué? Porque justamente ese número al cual tiende es una raíz, anula el polinomio. Voy a hacer la división entonces de x. Y el coeficiente tanto del numerador como del denominador es 1. El coeficiente principal en este caso de los dos es 1, sí. Por eso va solo lo del Por eso paréntesis. acá no pongo nada, digamos, pero acá dividido Claro. entre 1, ¿sí? Claro. Perfecto. Voy a hacer esta división. Ponía los coeficientes del numerador aquí. 1, menos 3, 3 y 2, menos 2. Menos 2. Aquí tengo que poner el número que acompaña a la x en el divisor, que casualmente va a coincidir con este. Porque como acá lo pongo restando y acá lo vuelvo a cambiar de signo, va a ser este. ¿No? Bajo el primero como está, 2 por 1, 2, sumando con esto me da menos 3, menos 1, perdón. 2 por menos 1, menos 2, 3 menos 2, 1, 2 por 1, 2, el resto es, por supuesto que el resto me tiene que dar 0. Quiere decir, porque si yo verifiqué que acá, reemplazando me da 0, quiere decir que el resto de la división por x menos 2 es 0. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto que quedó acá? Que x cubo menos 3x cuadrado más 3x menos 2 dividido x menos 2 es igual a x cuadrado menos x Cuadrado más 1. Mm. Si yo tengo dividendo dividido divisor me da un cociente, Resto sería que el dividendo es igual al divisor por el cociente. cociente. Por lo tanto, esto que es el dividendo va a ser igual al divisor por... Ahí encontré el método para factorear. Factoreo entonces como x menos la raíz, que es este número, multiplicado por lo que me queda de aplicar Ruffini. Tengo que aplicar Ruffini en el denominador ahora. ¿Se ve acá? Sí se ve. Tengo que hacer esto dividido Ruffini. Dividido x menos 2 por Ruffini. Sería 1 menos 6 y 8. Exacto. ¿Y aquí qué? De vuelta al 2. Baja Sí. el como está. 2 por 1, 2. Menos 6 más 2 me da menos 4. 2 por menos 4 menos 8 más 8. 0. Quiere decir que x cuadrado menos 6x más 8 es igual a x menos 2 por x menos 4. Puedo simplificar y me va a quedar esto. Y pruebo si se fue la indeterminación. Es decir, si cuando vuelvo a reemplazar por 2, no me da de nuevo 0 sobre 0. Si me diera de nuevo 0 sobre 0, voy a tener que repetir el procedimiento. Hago tender x a 2. Y esto me da 2 al cuadrado, 4. Menos 2, 2 más 1, 3. Y 2 menos 4 me da menos 2. Siempre el signo negativo, si está en el denominador, lo ponemos en el numerador o delante de la raya de fracción. ¿Está? Bien. Factoreamos numerador y denominador, si no es por ninguno de los casos conocidos, usando esto, dividiendo por Ruffini por x menos 2, tanto el numerador como el denominador. También cuando tenemos una ecuación de cuarto, quinto grado, mismo de tercero, y conocemos una raíz por el teorema de Gauss, solemos bajar el grado haciendo esto. ¿Qué ven ahí arriba? ¿Cuál es la raíz? Si yo reemplazo x por menos 3, se hace 0 sobre 0. Pero indeterminación. Claro, quiere decir que menos 3 es una raíz de ambos polinomios. Entonces, bueno, el numerador es una diferencia de cuadrado, va a ser x más 3 por x menos 3. Y el denominador, para hallar ese x más 2,
Si la raíz es menos 3, quiere decir que el polinomio va a ser divisible por x menos la raíz, o sea, por x más 3. Hago la división por x más 3 y les va a dar x más 2. Otra forma sería, si esto es un trinomio, hacer como les dije recién con ax cuadrado más bx más 6. Le hallan las raíces con la calculadora, por ejemplo. Aplica la resolvente acá y ven que les va a dar menos 3 y menos 2. Quiere decir que el factoreo va a ser x menos menos 3 por x menos menos 2. Menos Menos 2. 2. Que sería x más 2. Siempre por el coeficiente principal que acá es 1, así que no hay problema. Seguimos con indeterminaciones 0 sobre 0. Observan, si yo reemplazo 2, me queda 2 menos 2, 0, y acá raíz cuadrada de 4 menos 4, 0 es 0. Pero, ¿qué diferencia hay con el otro? Que ya no hay dos polinomios en el numerador y en el denominador, porque esto del denominador con una raíz ya es una expresión irracional, no es un polinomio. Así que dentro del 0 sobre 0 vamos a tener otro método, que es cuando aparecen las raíces. Y vamos a trabajar algebraicamente como cuando teníamos que racionalizar denominadores. Entonces, si yo tengo, se me da 0 sobre 0, y en el denominador, o en el numerador, o en ambos, me aparecen raíces, voy a hacer lo siguiente. Si la raíz es cuadrada, que la mayoría de las veces va a ser cuadrada, multiplico numerador y denominador por la misma raíz cuadrada. Cuando tengo todo el denominador, en este caso por la misma raíz, multiplico numerador y denominador por la misma raíz cuadrada. Luego, ¿qué hago? Junto todo en una gran fracción, arriba escribo, nomás entre paréntesis, x menos 2, por raíz cuadrada de x menos 4, y en el denominador Factorizo el denominador. resuelvo. ¿Eh? ¿No factorizo el denominador ahí, profe? No, multiplico. ¿X2 menos 4? No, Ah. allá en... Raíz de x cuadrado menos 4 por la misma raíz de x cuadrado menos 4, raíz de x menos cuadrado menos 4 al cuadrado, y se va la raíz. Es como decir raíz de x por raíz de x al cuadrado, x. Y luego Claro, pero factorea, en sí, parte, ahí por sí. eso. Acá Ahí, se ahí, factorea. ahí. Claro, yo no había llegado hasta ahí. Ahora que ya eliminé la raíz, si yo probara acá, sigue dando 0 sobre 0. Hay casos en el que haciendo esto nada más, no da 0 sobre 0. Acá todavía sigue dando 0 sobre 0. Entonces factoreo, voy a combinar los dos casos, y voy a factorear x cuadrado menos 4, y luego de factorear x cuadrado menos 4, que es una diferencia de cuadrados, cancelo x menos 2 con x menos 2, y me queda el límite de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4, que sigue siendo 0, pero ahora se eliminó el negativo, que es que me hacía 0 el denominador, y me da 0 sobre 4, que es 10. En el 10 es el mismo caso que el anterior. O sea, también tengo una sola raíz cuadrada. La tengo en el numerador. Me vuelve a dar 0 sobre 0. De vuelta hago lo mismo. Multiplico numerador y denominador por la misma raíz cuadrada. Entonces, al multiplicar raíz de x menos 2 por raíz de x menos 2, queda raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado, x menos 2. En el numerador, en el denominador tengo x cuadrado menos 4 por la raíz, factoreo el x cuadrado menos 4, y simplifico este x menos 2 con este x menos 2. Si simplifiqué el x menos 2 del numerador, en el numerador queda 1. Y en el denominador queda x más 2 por raíz de x menos 2, que bueno, me va a dar 0, y dijimos que eso en el límite tiende a